Lo lleven de la Kan lo lleven de la Planto sana gallado Continuar con este seminario de la ciencia de los sacramentos y vamos en un principio a explicar otro de los términos que en este caso la Iglesia cambió, ¿no?, para usar un término que ellos consideraban mejor, ¿no?, y era el de Eucaristía. Eucaristía realmente es una palabra griega, eucharistein, ¿no?, que significa acción de gracias o dar las gracias. Este cambio que se hizo, sobre todo se lo debamos a Pablo de Tarso, que intenta cambiar lo de dar las gracias, porque hay un término que indica que esa gracia no es que des las gracias, sino que es la gracia de que la parte divinal te cede algo para que tú cambies, ¿no? A esa gracia se refiere Pablo de Tarso. La palabra que usa en este término es charis, ¿no?, que significa gracia, ¿no? Y lo usa en el Nuevo Testamento, se emplea unas 155 veces, mientras que Pablo de Tarso lo utiliza, de esas 155 veces, 100 veces lo utiliza en los términos Pablo de Tarso. Porque realmente, excepto Mateo y Marcos, no la nombran, no hablan de la gracia, hablan de bendecir, porque en realidad la palabra principal de los textos hebraicos, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparece bendecir, que es un término que para el cristianismo que va saliendo del judaísmo lo consideran demasiado judío en ese sentido, ¿no? Y cambian el dar las gracias a la divinidad, ¿no?, por realmente ese término que usan realmente los judíos, que es bendecir, ¿no? Charis se traduce en hebreo en gen, en sentido de favor, ¿no?, un favor concedido, ¿no?, por un poderoso a la persona que lo implora, ¿no? El término griego designa ante todo por sí mismo la belleza, el encanto de una persona que atrae de este modo sobre sí la estima y el amor. Por eso charis en la Biblia tiene un valor relacional. Si parte de Dios transforma a la persona que la recibe y provoca en ella en compensación la acción de gracias. De ahí, pues, todos los apóstoles en muchos de los textos, en Romanos 6, 17, en 7, 25, en Corintios 1, 15, 56 y en Corintios 2, 14 y 8, pues hablan constantemente de gracias. Y entonces es un término que van a aplicar para que se transforme en lo que vamos a llamar realmente el segundo sacramento importante, que es la Eucaristía. La Eucaristía, por lo tanto, se convierte en esa parte en que la divinidad nos concede parte de ella para que dentro de nosotros nos transforme. Por lo tanto, ese es el objetivo, ¿no?, de la Eucaristía o de la comunión, ¿no?, lo que conocemos como comunión. San Mateo, en 26, 6:30, nos habla de ese proceso del centro y del corazón en sí, de lo que es el cristianismo, ¿no?, que es la última cena. Esta última cena, a la que menciona Mateo, pues hace referencia a esa transmisión
entre lo que es la divinidad, ¿no? Que aparece como una entrega, ¿no? En este caso del Cristo, del Mesías, ¿no? Que se transforma en ese pan y en ese vino de la última cena. Entonces, San Mateo nos dice, mientras cenaba, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Os aseguro que desde ahora no beberéis de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba con vosotros el nuevo en el reino de mi Padre. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Aquí se transforma el misterio del Cristo, en el sentido de que va a producir un cambio en lo que es el pan y el vino como elementos transformadores, como la Eucaristía, en el cual se va a centrar el eje central de todo el cristianismo. Va a haber a partir de ese momento una transformación del judaísmo, dejando de lado, como ya comentamos en la otra conferencia, toda la ley de Moisés, y se va a ir separando del judaísmo, porque la nueva ley que trae, en este caso el Cristo, es la ley del amor. Por lo tanto, el acto de sacrificio que va a vivir después, en esa Pascua, de la crucifixión, muerte y resurrección, se va a reflejar en todos los ritos. Y el eje central es que esos principios de la Eucaristía son principios transformadores del ser humano. Se busca a través de él salir y limpiarse de los pecados, de ese pecado original del cual nos habla pues el Antiguo Testamento, del Génesis, ¿no? Y de la expulsión del paraíso. Se busca, por lo tanto, vivir el misterio en la Eucaristía de la muerte, del sacrificio, muerte y resurrección del Cristo, del principio crístico. Y por lo tanto, todo el cristianismo va a ir girando en torno a ese elemento, ¿no? Que es la consagración del pan y vino, representando a esa Eucaristía, que es en realidad la culminación de la iniciación cristiana. Tenemos, por lo tanto, el bautismo comentada al cristianismo, a los misterios de la divinidad a través del Cristo o del cristianismo, ¿no? Y tenemos el segundo punto que vamos a ir viendo, que no es otro que este principio del Cristo, de la Santa Comunión, ¿no? Y que tiene que ver con los misterios antiguos. Porque ya dijimos que el cristianismo político, por decirlo de esta manera, va a ir separándose paulatinamente de los misterios del auténtico cristianismo, de la auténtica iniciación judía, antigua, y que la trae de nuevo con un nuevo carácter, ¿no? En este caso, el Maestro Jesús de Nazaret. Por eso la Eucaristía es el centro de todo este proceso. Pero ese centro también lo vamos a encontrar en la tradición, como ya dijimos, de Mitras. Mitras es también la divinidad y la escuela mitraica la que está conviviendo conjuntamente con el cristianismo. Curiosamente, Mitras también es alguien que trae ese conocimiento, esa sabiduría de los misterios antiguos, ¿no? Y esos misterios se relatan en el origen real, pues, de ese proceso de Mitras. Ya decíamos que Mitras tenía 7 procesos, 7 grados de iniciación, y que esos 7 grados estaban relacionados con los 7 planetas de la tradición platónica, de la tradición pitagórica, y que es también de la doctrina de Mitras, ¿no? Decíamos que la filosofía de la tradición de Mitras
se reflejó en algo que se conoce como el discurso verdadero de Celso, ¿no? Este filósofo del año aproximado 170 después de Cristo hace una comparación de los misterios cristianos con los misterios de Mitras. Y entonces, en ese texto, muestra la filosofía de esta tradición. Y que curiosamente, luego vamos a ver, y se verá, que tiene una gran relación esos procesos de la tradición mitraica con el Génesis hebraico, porque habla de esa creación del mundo y de ese descenso del Logos. En este caso, ese Logos es Mitras, ¿no? Dice Celso en este texto, dice, es también esto lo que deja entender la doctrina de los persas y la iniciación de Mitras, observada en ellos. En ella hay una figura que representa las dos órbitas celestes. La una es la fija, la de las estrellas fijas o zodiacales. La otra es la que corresponde a los planetas y el tránsito del alma a través de ellas. Esta es la figura, una escala de 7 puertas, sobre la cual está la octava. La primera de las puertas es de plomo, la segunda de estaño, la tercera de bronce, la cuarta de hierro, la quinta de una aleación, la sexta de plata y la séptima de oro. Adjudican la primera a Crono, Saturno, simbolizando mediante el plomo la lentitud de este astro. La segunda a Afrodita, Venus, comparada con ella el brillo y la blancura del estaño. La tercera hecha de bronce y sólida, a Zeus, Júpiter. La cuarta a Hermes, Mercurio, ya que el hierro, al igual que Hermes, resiste todo trabajo. Es útil a Marte, proviene de una aleación de igual y variada. La sexta de plata y la séptima de oro. A Selene, Luna, y a Helio, Sol, respectivamente, ya que imitan sus colores. La disposición de estos astros no es otro del acaso, sino que obedece a las relaciones musicales, a la música de las esferas de Pitágoras. Entonces, aquí representan ese proceso en el que Mitras va a venir a través de todos esos planetas, de toda esa región celeste, a este mundo físico. Se puede decir que es el símbolo de la creación, de la plasmación en este plano de esa cuestión. En este discurso de Celso se nos abre una ventana interesante a la experiencia religiosa de los mitraístas en el mundo grecorromano. Este será parte del campo donde los gnósticos serán especialmente fructíferos. Al igual que los mitos gnósticos, los mitraístas creen que el descenso de Logos, Mitras, a la tierra, donde nace en una gruta que representa el cosmos, para luego de cumplir su misión, regresar a sus dominios celestes, acompañados por el sol. El cristianismo bebe de la misma experiencia. Habla del Cristo, pues evidentemente, como el proceso del descenso de ese parte de Dios, ¿no? Que aquí Mitras es parte del dios Sol, ¿no? Y es a partir se interpreta esta historia, ¿no? En la que las almas, con un descenso o encarnación desde las esferas y luego su vuelta o ascenso de nuevo por esas esferas para regresar al sitio de los 10 semidioses o a la región de la inmortalidad, ¿no? Dice, siguiendo a Platón, los mitraístas entendían el alma como un hálito que tiende naturalmente a subir hacia su destino original, pero que igualmente se puede condenar cuando se entrega a las pasiones de los hombres vulgares, haciéndose demasiado pesada para subir a las estrellas y quedando relegada a la atmósfera terrestre, donde puebla con los espíritus. El mito mitraico que los ángeles en la literatura de Eloz, igual que en la literatura de Jaló. Bien, la literatura de Jaló son todos los textos que tienen la tradición judía en la Cábala. Si nosotros analizamos un poco esa literatura de Jaló, son experiencias místicas de los místicos judíos que se encuentran, que están buscando a un Dios único. Y este Jaló
quiere decir palacio, las habitaciones del palacio o los cielos, ¿no? Y es allí donde surge la cábala, el estudio de la cábala, la interpretación de la cábala, dando una visión de que hay dos entidades superiores, ¿no?, en todo el cosmos, que una es el Dios, ese sin forma, y un segundo Dios con forma. Y ese segundo Dios con forma es el que realmente envía de sí mismo, ¿no?, su alma o su espíritu, o en el caso del cristianismo, al Cristo, a su Hijo, al Mesías, ¿no?, que también los judíos están esperando. Estos arcontes tienen como misión estorbar la ascensión de una chispa del Espíritu Divino, desde donde procede, que le es hostil. Ahora bien, si el alma conoce los sellos y las fórmulas mágicas adecuadas para ir venciendo a cada puerta al gobernador en cuestión, el ascenso del alma supone que descendió y se encarnó anteriormente, durante el descenso. Los mismos arcontes que le enfrentaran después de la muerte la revisten de pasiones. Saturno le da el sopor el sueño. Marte la ira y el ardor guerrero. Venus le da la concupiscencia. Júpiter la lujuria. El Sol le da las capacidades intelectuales. La Luna la energía vital, etc., ¿no? Al final el alma se asemeja a una cebolla cubierta de capas, lo mismo que el cosmos, pero con un orden inverso, de las que tendrá que desvestirse una vez emprenda el camino de regreso. Es decir, que el alma se queda atrapada, según desciende a este mundo físico, por las distintas vibraciones de esos planetas, que evidentemente representan la caída edénica, la salida del Edén, ¿no?, según los textos del Génesis. En la tradición de Mitra sucede exactamente lo mismo. Las almas llegan aquí y se enredan y caen y se cargan como una cebolla de los distintos aspectos psicológicos del ego que conocemos, de los distintos aspectos del yo. Entonces tienen que ascender, tienen que luchar. Entonces también en el cristianismo, toda la tradición que conocemos, pues es ese proceso de regreso a la inmortalidad, de encarnar esos principios que están en los elementos de limpiarse de los pecados con el bautismo, con el agua, el pasar todos estos elementos de los sacramentos como procesos iniciáticos revestidos, pues, realmente con el carácter de un sacramento. En cambio, en realidad, es un proceso de purificación, es un proceso iniciático dentro del cristianismo, pero que se refleja muy bien en el rito de Mitras. Mitras realmente era un dios, como hemos dicho ya, y de la región hindi, de Irán, de Persia, ¿no?, y que ya aparece mencionado en el 1400 a.C., como dijimos en los tratados entre los hititas y los Mitanni, en su Avesta, ¿no? Y también aparecen en la India, ¿no?, en los textos védicos. Aparece asociado a su hermano gemelo Varuna, dios de la luz. Se le relacionan con los juramentos, las promesas, los contratos, la amistad y los encuentros. Se tenían por el suave sol del alba, ¿no? Entonces, así, este dios Mitras realmente le hace un culto que los soldados romanos, cuando encuentran esto en la zona de Persia, pues les anuncia, ¿no?, en un sentido, les anuncia otra vida después de la muerte y asegurando a sus fieles la inmortalidad en el otro mundo. Es así la tradición de Mitras, ¿no? Parece ser que a partir del año 62 antes de Cristo, cuando los romanos incorporan su culto al panteón de los dioses de la patria, ¿no? Es decir, que lo juntan a Mitras también con los dioses que tenían los romanos, ¿no?, y que basándose, pues, en ellos, ¿no? Entonces, este relato dice que la versión romana, porque el culto se va adaptando a las funciones del Imperio Romano,
pues se dice que este Dios, se dice así, dice, Deus es Petra natus, Dios nacido de una roca. Tenemos aquí la imagen de Mitras que aparece dentro de una cueva, ¿no? Y podemos ver los signos del zodiaco alrededor de él. Y evidentemente nace de esa roca. Y nace esa roca con dos elementos muy importantes que le van a marcar mucho. Que nace con una daga y una antorcha encendida, ¿no? Dice que nace por su sola voluntad y ve la luz en el solsticio de invierno, portando ya en sus manos una daga y una antorcha. Hasta él acuden unos pastores para adorarlo, guiados por una estrella. Tenemos pues el mismo símbolo del nacimiento de Jesús, de los Reyes Magos, que le van a seguir a este en ese sentido para adorarle, ¿no? Dice, la tierra entonces se desarrolla con lentitud debido a la sequía propiciada por la acción del sol. Entonces, Mitras se encuentra que el mundo pues está pasando grandes necesidades, ¿no? Y se da cuenta que el culpable de esta acción no es otro que el sol. Y entonces Mitras se enfrenta a él. Es decir, que Mitras lucha contra el sol. Dice, y tras vencerlo, acaban haciendo las paces. El sol le ofrece una corona hecha con sus rayos y sella su amistad y mutua confianza dándole la mano. Este gesto de cortesía que nosotros usamos cuando conocemos a alguien es un símbolo de unión entre ese sol, que realmente es el creador de todo, pero que Mitras lo vence y llega a un acuerdo con él, ¿no? Entonces, de esa lucha consigue, por lo tanto, que le pide un trabajo, ¿no? Se puede decir, ese trabajo, ¿no? Dice, su heroica empresa, Mitras encara a un toro cuyos cuernos son la luna, carga, ¿no? El toro le vence, ¿no? Y consigue llevárselo, ¿no? Sobre sus hombros. Pero el toro consigue huir y el sol, advirtiéndole y consciente del acuerdo entre ambos, le envía como mensajero un cuervo con el encargo de matarlo, ayudado por un perro. El toro huye. Mitras entonces es avisado por el cuervo diciéndole que se le ha escapado el toro y que le ayuda un perro. Mitras captura de nuevo el toro y lo lleva a su cueva. Lo sujeta por los hollares del morro y le clava un cuchillo en el costado, mientras el perro colabora en la acción mordiendo al toro en el cuello. Del cuerpo del toro nacen todas las plantas benéficas para el hombre. De la columna vertebral nace el grano, fruto de la regeneración espiritual. Entonces veamos a ver aquí. Bien. El momento en que Mitras, pues por orden del sol, ¿no? Pues sacrifica al toro, ¿no? Para que de él salga todos estos elementos, ¿no? Dice, en las representaciones la cola del toro suele terminar en forma de una gran espiga de trigo, símbolo de la fertilidad, el pan de la vida o alimento de la inmortalidad, y de su sangre el vino, la bebida sagrada que simboliza el conocimiento. Con la muerte del toro y el vertido de su sangre surge la vegetación, pero a Ahriman, que en el culto de Mitras representa al dios del mal, envía una serpiente y un escorpión para contrarrestar esta profusión de vida. El escorpión intenta herir los testículos del toro para apropiarse del contenido vital contenido en su semen mientras la serpiente bebe su sangre, pero en vano. Al final el toro asciende a la luna, dando origen a todas las especies animales. Entonces, el elemento de la sangre ya la relacionan ellos directamente con el vino, y de la columna vertebral, que es el trigo, el alimento de esa inmortalidad. La tradición de estos sacrificios de sangre como elemento de purificación lo vamos a ver en todos los textos de la Biblia y en muchos cultos donde se sacrifican o el cordero o un toro o un animal frente a los altares de los dioses. En este caso, aquí
la tradición de Mitras considera que ese toro, que es el elemento tierra, porque tenemos a la luna por un lado, tenemos al sol por el otro, y tenemos al toro representando el elemento tierra. Es decir, que ese triángulo de sol, luna, tierra, de esas radiaciones, porque al principio, como dice la tradición mítica de Mitras, la tierra estaba seca a causa del exceso de sol, ¿no? Entonces, con la combinación del sol y de la luna y la sangre que brota de la tierra, que no es otra cosa que el elemento purificador, que va a ser el elemento agua y el elemento vino, pues son los que van a dar vida a todas las especies, ¿no? Entonces, en la tradición de Mitras, la vamos a encontrar este simbolismo, como hemos dicho en muchos sitios, ¿no? El animal propicio para los sacrificios, dando su sangre para la salvación o devolución del espíritu. Quienes bebían su sangre y comían su carne se generaban, transfigurándose en nuevos hombres, en una especie de semidios o semidioses, ¿no? Por eso tenían la iniciación de 7 grados para prepararse en ese proceso de muerte, y en la cual tenían que ir deshaciéndose de la influencia de esos 7 planetas. Y entonces era en los mitraicos donde se realizaba, curiosamente, esa toma de pan y vino para los altos grados dentro del ritual de Mitras. Dice, el mitraísmo existe en 7 niveles de iniciación que pueden estar relacionados con los 7 planetas de la astronomía de la época: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Decíamos que en el bautismo, esos primeros 7 años del niño estaban vibrando por la luna. Ahora, en este segundo sacramento de la comunión, va a estar vibrando Mercurio. Y más adelante, en los distintos sacramentos, iremos viendo la sucesión de estos planetas, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter y de Saturno, ¿no? Este mismo orden, ¿no? La mayoría de los miembros llegaban únicamente hasta el 4º grado, Leo, y solo unos escogidos ascendían a los rangos superiores. Los niveles conocidos gracias a un texto de San Jerónimo que confirma varias inscripciones eran las siguientes, ¿no? Lo que habíamos dicho. San Jerónimo, curiosamente, escribe contra los adoradores de Mitras y habla de estos grados que ya hemos comentado en la anterior conferencia. Entonces hablaban del cuervo, ¿no? Que el cuervo era el mensajero del sol. Acordaros que, al igual que el buitre, es un animal que puede comer carroña sin que le dañe, ¿no? Dice que es un animal que transforma lo negativo en algo positivo. Es el símbolo que representa, pues, en reservado, ¿no? Incluso a los niños, ¿no? En la tradición de Mitras. Y que este iniciado niño, ¿no? Se le bautizaba igualmente con agua para purificar de sus pecados y se le comunicaba un mantra que debía repetir, ¿no? En ese proceso de iniciación, pues simbolizaba la muerte de esto para este mundo y la entrada a una nueva vida espiritual, un cambio, ¿no? Una transformación. El segundo grado, el oculto, ¿no? Cipus o oculto. Otros autores interpretan, ¿no? O lo llaman nymphus, esposo. Se cree, porque no se tiene mucha certeza, porque son varios los escritores que hablan de una cosa y otra, que probablemente eran un grado para los adolescentes, ¿no? Que se convertían en novios de Mitras. Como tal, se comprometen a permanecer célibes y dedicados al culto, ¿no? En su iniciación se ofrece un cáliz de agua como símbolo de su amor. Lleva un velo y porta una lámpara, ¿no? Simbolizando la incapacidad de ver la luz de la verdad. Ese sería, pues, en este segundo grado, tendríamos nosotros algo similar, que es la primera comunión, que iremos desmontando un poco a poco, como según el sitio y el lugar, ¿no? y el rito, pues estaba también combinado con otros sacramentos, ¿no? En este momento estamos estudiando solo los sacramentos en relación con el cristianismo medieval de Roma, ¿no? Latino, ¿no? No estamos estudiando la iglesia griega, porque la iglesia griega entiende este bautismo
esta confirmación y esta primera comunión como algo unido, no lo separa, ¿no? Y el cristianismo lo separa por razones de lógica, ¿no? De planteamientos, ¿no? Y sigue, pues, como decíamos, los anteriores grados, que era el persa, el emisario del sol, el pater, ¿no? Y el último, el pater, ¿no? Estos ritos de Mitras convivieron, aquí vemos pues, lo de los grados, ¿no? Esto es de un templo de Ostia Antigua, de la ciudad que siguen excavando, ¿no? Este es otro mitreo de esta misma ciudad. Curiosamente, en esta ciudad de Ostia Antigua, cuando uno visita Roma, nosotros visitamos esta ciudad, entramos en un mitreo realmente subterráneo, pero han descubierto cerca de 20 mitreos, ¿no? Este es otro de ellos, ¿no? Y entonces vemos los 7 grados bien marcados, ¿no? El del cuervo, el del... ¿cómo le llamaban? Un segundito. Cuervo, el oculto, ¿no? El oculto y la representación de los objetos sagrados que representan, ¿no? Luego tendríamos el del soldado, ¿m? El siguiente el león, ¿m? El persa, ¿m? El emisario del sol o el corredor del sol, que está aquí, y luego el pater, ¿no? Y aquí estaría el altar del dios Mitra, ¿no? O aquí donde realmente se les realizaban las ceremonias. Vemos las espigas de trigo y vemos el cáliz del vino. Es decir, de lo que conocemos en la iglesia como la unción, ¿no? Ocurre un elemento que, como se hace tan famoso este tratado de Mitras, a partir del siglo III se produce un sincronismo entre la religión de Mitras y otros cultos solares que proceden de Oriente, y se crea en Roma una nueva religión del Sol Invictus, ¿no? Esta es la imagen del Sol Invictus de Mitras, ¿no? Se convierte en religión oficial del imperio por el emperador Aureliano en el año 274. Esto llevó a que existieran dos cultos, uno oficial del Sol Invictus y el otro no oficial del mitraísmo. Muchos profesaron ambas religiones. Según la tradición, el nacimiento de Mitras se sitúa en el 25 de diciembre, solsticio de invierno. También se sacraliza el domingo como día del sol. No olvidemos que los judíos hacen su gran festividad el sábado, el Sabbat. Los cristianos ya no van a celebrar la Pascua en el Sabbat, lo van a cambiar al domingo. En uno de los concilios lo cambian con la idea de separarse ya completamente del judaísmo, pero se aprovechan de ese día de fiesta de los cultos paganos, ¿no? Entonces así se encuentran que ese proceso del dios Mitras, del mitraísmo, pues por un lado está el cristianismo con su principio de los primeros siglos de muchos movimientos gnósticos dentro del cristianismo que comparan pues ambos en las iniciaciones de los misterios de Mitras y de los misterios del cristianismo, ¿no? El primer ritual que hemos dicho es el bautismo, y este bautismo está sostenido por la Iglesia como el realizado por Juan en el río Jordán, en el cual fue bautizado Jesucristo. Este rito hebreo se lo deben también al maestro egipcio Moisés, que procedía de los misterios y de las secretas enseñanzas de los hierofantes egipcios. El rito no es exclusivo de la religión católica o de la iglesia de Mitras, sino que lo vamos a encontrar en muchos lugares, en la India, en el Tíbet, en Asia, en todos los lugares siempre hay un bautismo, un inicio. Por lo tanto, el bautismo es el inicio en la iniciación cristiana. Este bautismo lo vamos a encontrar también de dos formas que decíamos. Uno con la caída del agua en la cabeza del niño y otro por inmersión. Aquí tenemos del rito ortodoxo copto que pues introducen al niño 3 veces en el agua, ¿no? Aquí pues el bautismo con sus vestiduras coptas de la religión copta, ¿no? Aquí tenemos otro bautismo que se bautiza a la misma vez la madre y el niño, ¿no? En este rito copto. Estas son fotografías de México.
de la Iglesia Costa de México. Y entramos, por lo tanto, que en esa primera ceremonia del bautismo es el proceso de la influencia lunar dentro de cualquier niño que nace. Hasta los 7 años, la influencia de la luna le va a mover todo vitalmente, le sostiene vitalmente. Y el rito del bautismo lo que hace es reforzar aquellos centros principales del niño para que quede protegido de fuerzas o energías contrarias a la vida, ¿no? Por lo tanto, en el proceso en el que al niño se hace la cruz, se le bautiza con el agua, se le unge con el santo óleo, ¿no? En determinados lugares, porque antiguamente se le hacía la cruz en la coronilla, en el entrecejo, en la garganta y en el pecho, y también en la espalda, para que quedase protegido con la bendición que se realiza con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos ritos, ¿no?, con esa energía que está en los santos óleos que son consagrados por los obispos, tienen ese poder, eso, de cerrarle energéticamente para ayudarle a que esa energía de la luna le ayude en esos primeros 7 años, ¿no? Y es, por lo tanto, esa es la primera influencia que tiene en ese proceso de la vida, ¿no?, la luna. La primera comunión, por lo tanto, es el final de esta iniciación cristiana. Por la primera comunión ya se procede a la toma del pan y del vino como energía realmente de esa divinidad que da vida a todos, ¿no?, y que está relacionada siempre con el sol, con la divinidad solar, ¿no?, con la luz, ¿no? Por eso habla siempre que el Cristo es la luz, ¿no?, de la conciencia, la luz de la sabiduría, ¿no? Por eso en la primera comunión se portan esas velas que las prenden en un momento determinado de la ceremonia para que se pase por ese ritual de iniciación cristiana. Ese proceso de iniciación cristiana lo vamos a ver, como hemos dicho, en este proceso, ¿no?, que conocemos, en la que se dice que se va a recibir la Eucaristía, que es la culminación de la iniciación cristiana, ¿no?, el paso ya realmente a un orden superior, ¿no? Entonces la Eucaristía en realidad es fuente y culmina toda la vida cristiana, la centra, que es decir, siempre vamos a tener la misa, la Eucaristía como medio de limpiarnos del pecado y también de ir poco a poco liberándonos de todos esos defectos del que habla Mitras, que nos ha ido trayendo a este mundo las distintas influencias energéticas. Porque en realidad, como algo que da vida, que es el Sol, y que todos los planetas, esos 7 principales, son los que rigen nuestra existencia, las distintas energías que circulan también son una situación en la que nosotros vamos a ir vivenciando. La primera comunión es recibir por primera vez todos los principios crísticos que se reflejan en todos los misterios, que es compartir esa parte divina en el caso cristiano de Jesucristo, o del caso de Mitras, del propio Mitras, ¿no?, de percibir o captar esas partes energéticas de Mitras o de Cristo, para que dentro de nosotros se produzca esa gracia, ese cambio dentro de nosotros, una transformación, ¿no? Entonces, la primera comunión tiene 7 pasos. La primera es la procesión. Se entra en procesión todos los que van a ser bautizados y la mayoría llevan dentro de sí, sobre sí, unas vestiduras que bastante elegantes, ¿no?, pero sobre todo que lleven el color blanco, porque esto nos recuerda a esa vestidura blanca del bautismo, porque aquí con la primera comunión se cierra el compromiso del bautismo, en el que los padrinos se comprometían ellos directamente a que el niño aprendiera todos estos principios cristianos y se preparase para este momento de la primera comunión, ¿no? Pero que antes de la primera comunión, pues realmente se ha hecho una catequesis, se ha preparado a los niños para que tuvieran más razonamiento lógico
para querer ellos realmente ser miembros de la Iglesia de Cristo. La diferencia de esta primera comunión y de este bautismo a la Iglesia ortodoxa griega es que los griegos, bueno, aquí tenemos otra, aquí tenemos esto, un bautismo también de una iglesia ortodoxa copta en México, donde el niño va a ser bautizado, confirmado y se le va a dar y se le va a entregar la primera comunión. Aquí estos son niños más mayores porque son personas que se están del cristianismo, están pasando a la iglesia cristiana copta, ¿no? Entonces se les vuelve a realizar el ritual de bautismo. Pero como el bautismo en la iglesia ortodoxa, aunque sea copta, sigue el patrón de bautizarle, en el mismo momento darle la confirmación y a continuación darle la primera comunión. Lo juntan todo. En cambio, en la iglesia cristiana romana, ya dijimos que los distintos concilios se consideró que era mejor esperar después de la bautismo, los responsables son los padrinos, que hasta la comunión no se les diera con mayor edad. La comunión normalmente se empieza a dar a partir, normalmente, de los 8 a los 12 años. Es cuando se concede esa comunión. ¿Por qué se dice que a partir de los 7 a los 12? Porque realmente ellos se plantean que es cuando el niño ya tiene un poco de inteligencia para realmente decidir recibir la primera comunión. ¿Cuándo se le da la siguiente? Que es el siguiente ritual. Porque la comunión, la primera comunión, a continuación, para terminar el círculo, ¿no?, de la iniciación, se necesitaría la confirmación. La confirmación no se da hasta a partir de los 15 años o más. A esa edad es cuando ya se le confirma. ¿Por qué? Porque la confirmación ya tiene voluntad plena de elegir ser cristiano, ¿no?, con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, esa confirmación es realmente el que cierra, ¿no?, el que cierra el rito de iniciación cristiana, ¿no?, de las primeras iniciaciones cristianas. Porque esto se le podía decir que son las iniciaciones menores, en este caso. Entonces, en el bautismo, de la primera comunión, perdón, tiene 8 pasos. Esos 8 pasos tienen que ver con todo el proceso que va a vivir el niño en esa misa, porque en realidad es una misa de primera comunión, pero especial, ¿no? Porque se hace una procesión abriendo las puertas del templo, todos los niños entran llevando esa vestidura, esa ropa lo mejor posible. En algunos lugares incluso se confecciona un pequeño alba, ¿no?, para los niños y las niñas, ¿no?, en recuerdo a esa vestidura que cuando fueron bautizados tenía que ser blanca, ¿no? Y que decíamos que en la Edad Media, cuando se bautizaba ya una persona mayor en el cristianismo, se le ponía ese alba, ¿no?, y llevaba ese alba durante unos días mientras que era bautizado, y al ser bautizado ya ese alba la guardaba para cuando cuando muriese se enterrara con ese alba como símbolo de purificación cristiana para la vida eterna, ¿no?, o para la resurrección de los muertos, como decían, ¿no?, la tradición. Entonces se empieza con la procesión, los niños entran, ¿no?, y las niñas entran dentro del templo con vestidos más bien blancos, ¿no?, y llevan un rosario, una cruz, ¿no?, y una vela sin encender, ¿no? Pero antes de haber ido allí y de haber hecho la procesión, han sido confesados por el cura. Es decir, se le ha aplicado otro sacramento, que es la confesión, porque no se puede comulgar sin haberse confesado de los pecados. Entonces a los niños se les hace el día anterior una confesión en los curas y luego ya al día siguiente va la primera comunión. Entonces normalmente entran y se suelen sentar junto a los padrinos y padres, aquellos padrinos que eran los padrinos del bautizo. Entonces la primera comunión también están esos padrinos y esos padres, ¿no?
Entonces el sacerdote inicia la misa, ¿no? Da el saludo inicial, ¿no? Y el inicio a la Eucaristía, ¿no? Cuando termina el saludo, pues la presentación de los candidatos. Esta presentación la hacen los catequistas, aquellos que han enseñado a estos candidatos todas las normas cristianas, todas las oraciones, les han preparado, ¿no? Y entonces ellos dan testimonio que esos niños han sido preparados para la primera comunión. A lo cual el cura, el sacerdote, pues los recibe, los saluda a los candidatos indicándoles que es Jesús quien los llama pues para ese camino cristiano, ¿no? Entonces se ha producido la procesión, la presentación, y ahora la misa continúa, ¿no? Y la liturgia se dan las palabras antes del Evangelio. Es decir, continúa la misa y cuando se va a hablar del Evangelio, todos los candidatos encienden sus velas, ¿no? Esas velas, ¿no? En el cirio pascual. Y entonces los niños se mantienen de pie y continúa el Evangelio. Y luego, cuando termina el Evangelio, entonces apagan las velas y la misa continúa, ¿no? Y entonces los niños se sientan a seguir escuchando toda esta cuestión, ¿no? A continuación, el siguiente paso es la renovación de la promesa del bautismo. Esa promesa en la que los padrinos reniegan pues de Satán, de sus obras y tal. Ahora es cuando realmente se mantienen, se les pregunta a los niños que si renuncian al mal, que si renuncian a sus obras, etcétera, etcétera. Las mismas preguntas que le hicieron a los padrinos se las hacen a ellos directamente, ¿no? Y a continuación se les hace también que respondan a si creen en el Dios, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, y todos van respondiendo que sí creo, ¿no? Todas estas credos, pues sale del mismo credo, ¿no? Se les pregunta a los niños sobre ello, ¿no? Y entonces viene la plegaria a continuación eucarística antes de tomar la unción, antes de la Eucaristía. Vuelven los niños a encender las velas y las mantienen durante toda la consagración hasta el momento en que se dice amén. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino y dice amén. A partir de ese momento, de nuevo vuelven a apagar las velas. Y a continuación continúa el rito del Padre Nuestro, el rito de la paz, de darse la paz entre todos, y comienza la primera comunión. Entonces así, los niños dejan los pupitres o a su lado, pues dejan la vela, dejan la Biblia pequeñita que suelen llevar, ¿cómo se llama esto? Un rosario, que suelen llevar también un rosario, y entonces ya con las manos limpias, ¿no? Sin nada en ellas, ¿no? Pues se dirigen al altar y allí le dan el pan y el vino en las dos especies, ¿no? Entonces se le da el pan y el vino al niño y esa es la primera comunión. Porque en esa comunión, curiosamente, se le dan las dos especias. No en todas las misas se dan las dos especias. Solo algunas órdenes monásticas que conocemos, pues el pan consagrado, la hostia consagrada, la untan en un poco de vino y entonces te dan esa comunión de pan y vino. Pero normalmente lo que hemos visto en unas parroquias normales solamente se da la comunión del pan. Es una cosa extraña porque se supone que es el pan y el vino, ¿no? El sacerdote sí que uno lo ve, cómo lo toma, ¿no? Pero a los demás, en la mayoría de las iglesias que hemos observado, pues solamente dan el pan, la hostia consagrada, ¿no? Se hace la bendición final y luego se hace la procesión de salida, ¿no? La procesión de salida. Aunque esto es opcional, ya que la procesión de salida, pues mucha gente lo que hace es ponerse a hacer fotos a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta iniciación se combinan dos elementos importantes. Uno, antes de poderse tomar la primera comunión, tiene que hacer el ritual de penitencia o lo que es la confesión, ¿no?
Ese rito que hablaremos más adelante de él. Pero curiosamente se proceda de esta manera. En el rito griego, pues nos encontramos que se lo dan todo seguido, ¿no? Se le da la primera comunión, se le hace el bautismo, la primera comunión y la confirmación. La confirmación se va a hacer más tarde, porque se supone que confirmar es volver realmente a comprometerse ya con plena conciencia de lo que es ese rito. Y en este caso, el que da esa confirmación, que tiene que ver con los misterios del Espíritu Santo, pues es el obispo. Es la primera vez que el obispo te consagra, te unge con el aceite sagrado, te pone las manos de consagración encima de la cabeza y además es la vez en que a uno se le entrega, ¿no?, ese compromiso y ese poder del Espíritu Santo que concede supuestamente las 7 grandes virtudes, ¿no?, que estudiaremos. Por lo tanto, este segundo rito del catolicismo tiene que ver con ese proceso de época de Mercurio en el que se activa la inteligencia del niño. Ya le da uno la gana de estudiar, ya le da por investigar la vida, etcétera, etcétera. Es el momento en que nosotros, pues, estamos viviendo ese proceso, ¿no?, de Mercurio, que va, evidentemente, de los 7, a partir de los 7 años, otros 7 años más, vibrando con Mercurio, ¿no? Por lo tanto, esta comunión de pan y vino, en realidad, es esa energía cósmica que procede del Sol como espíritu, ¿no?, y que entra dentro de la Tierra y produce como esas 2 especies sagradas, ¿no?, que es el trigo y que es la vid, el vino, ¿no? Esos 2 elementos. 2 elementos que no solo vamos a encontrar en Occidente, eso lo vamos a encontrar también en América, ¿no?, con el maíz. El maíz es el elemento sagrado de aquellas culturas en el que ese elemento representa la concentración solar más importante. Al igual que en Asia, pues tenemos el arroz. Igualmente es una especie de grano, exactamente un cereal, ¿no? Esos cereales que se cargan de esa fuerza solar, ¿no?, que viene vibrando, porque representan 2 elementos. Uno cósmico y natural, que es que en la primavera es cuando la energía que está atrapada dentro de la Tierra hace que surja toda clase de vida, ¿no?, de especies. Es cuando el trigo crece, madura, sale, ¿no?, cuando la naturaleza recobra su producción, ¿no? Y luego viene el invierno, que es cuando entra en reposo. Es decir, es un ciclo cósmico celeste, pero a la vez es un ciclo esotérico y místico, ¿no? Por lo tanto, la comunión del pan y el vino es ese proceso de la vida que está también dentro de nosotros, pero que viene realmente a fortificar el alma, ¿no?, del iniciado, de aquellos que están buscando esos misterios y ese regreso, pues, al seno de la inmortalidad que es el Sol. Por lo tanto, en esta fecha, en estos segundos 7 años de vida, Mercurio entra en gran actividad y es el niño cuando va a la escuela, está siempre en movimiento. Mercurio, no olvidemos que está relacionado con el dios Mercurio, mensajero de los dioses, ¿no? Es el que trae y lleva los mensajes, es el que agita, ¿no?, el que se mueve, el que trae a la Tierra aquellas energías que vienen del espacio, se introducen dentro de la Tierra y hace que todo gire, que todo se mueva, ¿no? Por lo tanto, estos niños, a partir de los 7 años hasta los 14, 15, pues está vibrando este Mercurio. Por lo tanto, esa comunión que es símbolo de ese sacrificio. No olvidemos que Cristo se sacrifica en vez del famoso cordero, del cordero pascual, de los sacrificios de los corderos. Nosotros leemos todo el Testamento, de toda la Biblia, veremos esos constantes sacrificios de sangre de ese cordero que se tiene que regar sobre el altar, alrededor del altar, y que limpia los pecados, ¿no?, en este caso de los israelíes, ¿no?, del judaísmo. Es una tradición de limpieza del judaísmo, ¿no? Pero eso lo vamos a encontrar en muchos lugares donde se hacen sacrificios a la divinidad. ¿Por qué? Porque dentro de la sangre hay una vibración especial que alimenta a todo el cosmos, alimenta a este planeta
y que evidentemente esos sacrificios, ¿no? Son cambiados por el pan y el vino. Por un lado por Mitras y por otro lado por Jesús el Cristo, ¿no? O Jesucristo, ¿no? Esas dos religiones son las que cambian ese acto de sacrificar animales, ¿no? A un sacrificio de ese pan y ese vino. Aquí surge uno de los elementos que el cristianismo va a dar una gran importancia, que es, en este caso, el misterio de la transustanciación. Este misterio de la transustanciación es un elemento que se estudió en el Concilio de Trento y que plantea que el pan y el vino, este es de un altar griego ortodoxo, como se puede ver al santo allá atrás. Esta es la custodia en la cual se guarda el pan consagrado. Esta custodia, como vemos, es un sol en el fondo. Es el sol dentro, ¿no? En el centro. Normalmente cuando se hace la adoración al santo al santo un segundito, que se me ha ido un momentito el esquema. A ver. Sí, el misterio de la transustanciación es cuando se hace también esa adoración al santo cuerpo de Cristo, ¿no? Que incluso aquí en Toledo, en la ciudad de Toledo, se hace una gran procesión cuando se saca el Santísimo, le llaman así, ¿no? Que es la hostia consagrada, que como vemos en este recinto, pues está guardado como un sol. Muchos de estos custodias que llevan en realidad esta adoración de un día determinado del santo, el Corpus Christi, del Corpus Christi, que no me salía, pues se salen en procesión con este pan consagrado, y es en el Concilio de Trento donde que estuvo entre el 1545 y 1563, donde se afirma, ¿no?, que por Cristo nuestro Señor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración de pan y vino se opera la conversión de toda sustancia de pan y en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia de vino en sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio la transustanciación. Y decir que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, entonces sí se convierte esa energía que hay dentro de ese pan y ese vino en esa energía solar crística, ¿no?, que es ese cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, esa transustanciación es una transmutación de algo que se va a extraer de ese pan material y de ese vino material, de algo espiritual. Por lo tanto, la primera comunión y la comunión en realidad es un acto de cristalización de esas energías cósmicas del sol y de su parte espiritual para alimentarnos. Así lo hacían los seguidores de Mitras y así se sigue en todas las iglesias cristianas, cada uno con sus conceptos y con sus cuestiones, pero en el fondo todas traen esos misterios ya de la antigüedad. Nosotros podemos encontrar también esta consagración de pan y vino en la tradición egipcia, de cuando se terminan las grandes procesiones a Isis, a Osiris, a Ra, a Horus, en los templos de Egipto. Allí los sacerdotes tenían preparados panes en forma de la cruz Tao, la cruz egipcia Anka, ¿no? Y cada persona que iba a esa fiesta egipcia tenía que llevar su vaso recién hecho de barro, cocido. Y cuando pasaban dentro del templo, los sacerdotes iban repartiendo ese pan en forma de cruz ansada y le llenaban ese vaso con vino. Luego se tomaban como un acto de entrega de esas divinidades a esos fieles para su ayuda espiritual.
Cuando se terminaba la ceremonia y todos salían, no se volvía a usar ese vaso, porque ese vaso se cogía y se tiraba al río del Nilo, al Nilo, para que esas aguas deshacieran ese vaso y no se usara solamente esa vez, una única vez, ¿no? Así hicieron los egipcios esta forma de consagración, que vamos a encontrar en muchas religiones, en muchas culturas, ya sea con el maíz, ya sea con otros objetos y otras bebidas, ¿no? Pero todos están relacionados con esa energía solar. Por lo tanto, el misterio del pan y el vino, relacionados con el Cristo, con el mensajero, con el ungido, ¿no? Pues es realmente una tradición antiquísima y es realmente uno de los misterios del cristianismo primitivo, que ahora, pues, en vez de llamarlo misterio, lo han llamado sacramento, ¿no? Un sacramento de la Iglesia. Y es el fundamento sobre el cual van a girar todos los ritos, siempre. Esa función o esa transustanciación de los elementos, ¿no? Bien, pues hasta aquí esta entrada pues a este segundo ritual del cristianismo, que tiene que ver evidentemente con las iniciaciones antiguas del cristianismo y del gnosticismo, ¿no? Aunque la Iglesia pues siempre se ha intentado separar totalmente del gnosticismo por esos conceptos enormes que tiene de diferencia, ¿no? En cuanto a los misterios y las iniciaciones, ¿no? Bien, si hay alguna pregunta, pues daremos respuesta a ellas. Kan lovoje vendelara. Kan lovoje vendelara. Planto sana gallado.